Bien, esta noche vamos a tener la palabra de Dios leída en Mateo 12, Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 12, versículo 36 y 37. Vamos a verlo aquí. 36 y 37. Esos dos versículos. Vamos a leer ahora. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a explicar primeramente el versículo 36, que dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bien, ¿por qué aquí solo se habla de las palabras ociosas y no de las palabras, es decir, que son beneficiosas para la vida espiritual y moral del hombre? Bien, porque el versículo enfatiza más en lo que hace perder tu alma, en lo que te da, en lo que te hace parecer menos a Dios, en lo que te acerca menos a Dios. Es lo que quiere enfatizar más el versículo. Y es esas palabras ociosas son esas palabras que solemos oír a diario de personas que no tienen temor de Dios, o que quizás sí tienen temor de Dios, pero se dejan llevar de la situación, se dejan llevar del problema y se dejan, es decir, no saben que Dios es quien tiene el control, Dios es quien puede levantarlo, Dios es quien puede ayudarlo. Y mientras más nos alejamos de Dios, menos entendemos cómo, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, siéndole fiel a Dios y haciendo lo correcto ante Dios. Bien, en el caso de que no, es decir, no tengamos el conocimiento previo para establecer un perímetro de cuidado en nuestra boca, ¿verdad? Que sepamos que cómo medir nuestra palabra, procurar saber qué impacto tiene nuestra palabra contra nosotros mismos o a favor de nosotros. ¿eh? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. La palabra tiene mucho poder. Si podemos darnos cuenta, el Evangelio se predica por medio de palabra. El Evangelio tiene poder. La misma palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si el Evangelio está compuesto por palabra. Es decir, si no fuera por la palabra no conociéramos el Evangelio. Es decir, que en la palabra es que está el poder, porque en la palabra es que está el conocimiento y está cómo podemos darnos cuenta cómo es Dios, saber cómo actúa Dios, saber cómo nos habla, porque por medio de la palabra. Si no fueran por la palabra, entonces estaríamos perdidos. Entonces, por eso que le digo, la palabra tienen poder para destruir, tienen poder para construir. Eso depende a qué lado te se incline más, si a la destrucción o a construir. Y veamos que nos dice el versículo 37, porque por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que es una espada de doble filo. ¿Entiendes? Tanto te puede salvar como te puede condenar la palabra, las palabras. Si podemos darnos cuenta, por medio de las palabras han venido grandes guerras, han venido discusiones, muertes, han sido por causa de la palabra. Es decir, una persona, por ejemplo, en el Medio Oriente hay muchos países que si te preguntan
tú eres cristiano y tú dices que sí, eres una persona que vas a morir solamente por una palabra que tú digas. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿por qué en algunos casos surte el efecto de la negatividad la palabra? Es decir, una persona, ¿por qué hay personas que matan a otras por el simple hecho de decir una cosa, de decir algo? Porque esa palabra surte un efecto en el corazón de esa persona, en el sentir de esa persona. Es decir, cuando una persona te hace una pregunta que espera otra respuesta y esa persona no tiene la respuesta esperada, esa persona suele cambiar de humor. Es decir, que es como si fuera una llave. Las palabras actúan como llave. A veces las palabras abren candados que deben quedarse cerrados. Se convierten en llave las palabras. A veces las palabras abren fuentes que no deben abrir, que deben de quedarse cerradas. Y a veces por eso es que tenemos que tener cuidado que nuestras palabras no abran una puerta que debe estar cerrada. Porque a eso es lo que hacemos a veces, que abrimos puertas que deben de quedar cerradas, entonces las puertas que debemos abrir las dejamos cerradas, que son las puertas que nos van a llevar al buen camino. Por eso tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen poder. Teniendo cuidado con lo que decimos, cuándo y dónde abrimos nuestra boca, tendremos una vida más cercana a Dios, más saludable, y una familia más saludable, porque una familia que no tiene cuidado al hablar es una familia que va a tener problemas. Por eso siempre encomendémonos al Señor que nos dé sabiduría. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta luego.